como un todo, acá permite ver el corazón en forma dinámica. Ver sus paredes, ver sus válvulas, ver sus válvulas, ver la salida de las arterias principales. Nos permite también tomar medidas, si estas cámaras están dilatadas o están pequeñas, si el corazón está hipertrófico o está delgado, ¿ya? Una cardiopatía dilatada. Nos permite también tomar medidas de gasto cardíaco, como la fracción de acortamiento y la fracción de eyección. Con todo eso, con todas esas herramientas que nos da la ecocardiografía, nosotros podríamos dar algún diagnóstico. También podemos identificar alteraciones que son de desarrollo, por ejemplo, un hipertensión persistente o un septo ventricular que tenga una perforación. Varias cosas nos permite hacer. ¿Qué es lo que hay que saber? Primero, saber la anatomía del corazón. Segundo, cuáles son las principales patologías cardíacas. Y tercero, tener mucha práctica, ¿ya? Porque acá, de llegar a hacer una ecocardiografía bien hecha, es bastante difícil. No es tan sencillo hacer los cortes en un principio, así que hay que tener alta práctica haciendo ecocardiografía en perrigal. ¿Qué vamos a ver en el modo B? Esto principalmente. Ya que vamos a tener un ventrículo izquierdo, un septum interventricular y un ventrículo derecho. A eso le sumamos las paredes, que tenemos la pared libre del ventrículo derecho y la pared libre del ventrículo izquierdo, que tiene estos engrosamientos que son los músculos papilares y tiene esas cuerdas. Vamos a ver acá. Entonces, tenemos la cavidad del ventrículo izquierdo, la válvula mitral, la válvula tricúspide del ventrículo derecho, la pared libre del ventrículo derecho, el septum interventricular, la pared libre del ventrículo izquierdo, que tiene estos aumentos de volumen o protuberancias que son los músculos papilares, y esas líneas son las cuerdas tendinosas que van hacia las valvas de las válvulas cardíacas. Y aquí además aparece la aurícula izquierda y algo de la aurícula derecha. ¿Ya? Aquí en esta foto del libro está mal rotulado. Si se fijan, de un principio ya esta cantidad de siglas nos marea. Eso después uno se acostumbra y ya sabe qué es lo que significa, porque en realidad en todos los libros aparece así. Independientemente estén en español o estén en inglés, van a aparecer de esa forma. En el otro corte que podemos ver en este corazón, que es el corte transverso o el eje corto, vamos a ver la cavidad del ventrículo izquierdo de esta forma en la zona media, que tiene esa forma como de hongo. La pared libre del ventrículo izquierdo, los músculos papilares, músculo papilar, el septum interventricular y el ventrículo derecho. Y si tenemos buena resolución, vamos a ver la pared libre del ventrículo derecho también. ¿Ya? Eso es lo principal que nosotros tenemos que llegar a hacer como la parte básica de una ecocardio, hacer esos dos cortes y poder en este corte, por ejemplo, tomar medidas con el modo M, aplicar un comando en el equipo y nos va a dar la fracción de acortamiento y la fracción de eyección, y eso nos va a decir si el corazón es bueno o es malo. Y en el modo M, ¿qué es lo que permite? Nosotros tenemos un buen modo B. ¿Ya? Eso es lo principal siempre para hacer cualquier medición, cualquier cosa, hay que tener un modo B bueno. Y trazamos la línea del modo M y se nos despliega en el eje horizontal esta imagen. Esta imagen, ¿qué es lo que representa? La sístole y la diástole. Entonces tengo acá sístole, 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 y aquí diástole, diástole, diástole y diástole. Y es aquí donde yo mido la sístole, o sea la diástole y la sístole, y con esas dos medidas el equipo es capaz de darme la fracción de acortamiento. ¿Ya? Y es esta fórmula que está acá, que no tienen para qué aprenderse la memoria, porque todos los equipos la traen, independientemente sean para cardiología o no. ¿Ya? Y
eso nos dice cuál es la capacidad de rendimiento del corazón, ¿ya? Cuál es la capacidad contráctil que tiene ese corazón. Acá tienen otro esquema que también nos sirve este modo M para poder ver la relación de la válvula de la aorta con el atrio izquierdo. Y eso tiene que ser en un perro 1 es a 1,1 y en gato 1,1,6. Y aquí también en el modo M se despliega aquí la aorta y se despliega acá abajo el atrio izquierdo. Y ahí podemos ver si es que ese atrio está aumentado tamaño con respecto a la aorta. ¿Cuál es la fracción de acortamiento? Se van a encontrar con muchos textos que hablan de muchas fracciones de acortamiento. Esta es como la más usada, que es de 28 a 44% y en felino 35 a 65%. Obviamente, menor a 28 nos está indicando que hay un déficit contráctil. Y superior a 44 nos dice que hay una contractibilidad que está aumentada. Esta ya se nos dije, la relación de la aorta con el atrio izquierdo, 1 a 1 y en gato 1 a 1,6. Y la fracción de eyección es 70.9 más o menos 6. Y eso se supone que es como la capacidad que tiene de expulsión ese corazón, ¿ya? Entonces acá tenemos otra imagen donde estamos viendo la aorta, que tiene esa forma como el signo del Mercedes-Benz cuando se ven bien las válvulas cerradas. Y tenemos el atrio izquierdo. Aquí claramente este atrio izquierdo está mucho más grande que la aorta, ¿cierto? Entonces aquí no podría obviarse la medición, pero para tener una cosa más estandarizada y más objetiva es bueno medirlo. Y acá obviamente se ve que el atrio es casi el doble de la válvula de la aorta. Acá tenemos otro modo M, que si se fijan es un corazón que tiene una cavidad bastante grande. Pese a eso, la fracción de acortamiento está a 65,1%. ¿Está bueno o está mal? O sea, acá hay un aumento en la contractibilidad. Tienen que tener ojo, esto es importante que sea bien medido, ¿ya? Porque si lo miden mal o hacen mal el modo B para poner el modo M, las mediciones van a estar malas y el diagnóstico va a ser errado. La preparación del paciente idealmente depilar ambos emitoras, caudal al codo. Tienen ahí espacio del tercer al sexto espacio intercostal sobre la unión postocondral, o sea, de la unión postocondral hasta el esternón, y con eso debería ser suficiente. Ustedes buscan el choque apexiano con las manos y ahí es ahí donde ponen el transductor. El transductor no se mueve de ese punto, el transductor se angula para adelante o hacia atrás en el caso del eje largo, hacia arriba, hacia abajo para el eje corto. Ya no se mueve el transductor de ese punto. Y tenemos esas mesas que se utilizan para hacer ecocardio. Ya si se fijan, tiene un hoyito, entonces el perro se pone de lado y uno pone el transductor por debajo del perrito y así el corazón se acerca más a la pared costal y podemos evitar un poco más los artefactos que nos genera el pulmón. ¿Se fijan? Así. Como esa laucha que está ahí. Aquí no se depiló esa laucha porque si se fijan tiene poco pelo. En cambio estos perros peludos, si se fijan ahí está bien depilado, está con sedación. Acá también está bien depilado toda esa zona. Y aquí uno pone el transductor abajo y después el perro lo da vuelta y pone el transductor por el otro lado. Hasta el momento ahí vamos bien, ¿cierto? Se ve fácil. Acá viene lo complicado porque acá hay que tener el corazón en la cabeza para poder ir imaginándose los cortes que se van haciendo, pero vamos a tratar de hacerlo. Entre el tercer y sexto espacio intercostal, entre la unión costal, entre el esternón y la unión postocondral. Esa sería la ventana parasternal derecha. Y aquí vamos a ver principalmente dos cortes. ¿Cuáles son esos? El 1 y el 2. ¿Ya? Así están nombrados para que no se asusten. ¿Cómo se van a ver? Vamos a ver un corte en 4 cámaras, que es similar a una marraqueta, ¿ya? Donde los dos pancitos de abajo son los ventrículos, los dos pancitos de arriba son los atrios, ¿ya? Aparece también la raíz de la aorta, con el tracto de salida del ventrículo
esto vamos a ver todo lo que vimos en la primera imagen, que es el ventrículo izquierdo con las cuerdas tendinosas, los papilares, y si seguimos subiendo, vamos también a llegar a la válvula cardiopulmonar y la aorta. Ahí tenemos el mono de los dos cortes. Entonces acá el transductor va por abajo, en el eje largo, y me corta el corazón en dos segmentos, y que lo que vamos a ver así. En el corte 1, un ventrículo izquierdo, la pared libre del ventrículo izquierdo, el septo interventricular, ventrículo derecho, la pared libre del ventrículo derecho, atrio derecho, atrio izquierdo, y aquí tenemos las valvas de la mitral y las valvas de la tricúspide. En el otro corte, donde nos acercamos más hacia el centro del corazón, vamos a ver el ventrículo izquierdo con la salida de la aorta. Esa, si se fijan, tiene esa forma como de hueso de perro. Y además, el atrio izquierdo, el atrio derecho, ventrículo derecho, la pared libre del ventrículo derecho, septo interventricular y pared libre del ventrículo izquierdo con sus músculos papilares que van hacia la mitad. ¿Y ahí qué podemos hacer? En ese corte, si se fijan, hicieron el modo M, modo B, y aparte hicieron un Doppler espectral. El Doppler espectral que nos indica, primero nos dice con un sonido cómo está sonando ese corazón, ¿ya? Cómo suena la válvula, cómo es el flujo que tiene, y ahí se pueden tomar medidas de velocidad, de la amplitud que tenga, cuál es el pico sistólico del diastólico, nos va a dar un índice de resistencia también. Entonces son varias herramientas que nos van a ir ayudando a poder evaluar mejor ese corazón. En la otra vista, si se fijan, acá ya hay más cortes. En el otro eje, en el eje corto. Y acá empezamos de la base hacia abajo. Entonces en la base vamos a encontrar la aorta, el atrio derecho, el ventrículo derecho, la aorta, el tronco pulmonar y las salidas del tronco pulmonar. Si bajamos un poco más o angulamos el transductor hacia abajo, vamos a encontrar la válvula atriopulmonar, o sea, atrioventricular, la válvula aórtica, si se fijan, tiene esa forma como el signo de Mercedes-Benz, el ventrículo derecho y el atrio izquierdo principalmente, y la orejuela del atrio izquierdo. Entonces, en este corte, en el número 2, donde nosotros vamos a ver la relación aorta-atrio izquierdo. Ahí tienen la válvula aórtica que tiene esa forma como de triángulo, cuando se ven bien las valvas, tenemos en la forma del Mercedes-Benz. Seguimos cortando el corazón más abajo. Entonces llegamos acá al ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, pero aquí está la válvula mitral. Más abajo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo con las cuerdas tendinosas. Más abajo ya tenemos el ventrículo izquierdo con forma de hongo y aquí trazamos el modo M, justo entre medio de los músculos papilares. Y ahí sería el cuadro resumen de todas las imágenes que se van cortando para este corte paraesternal derecho. Y acá tenemos en un perrito. Entonces acá está la más dorsal, donde está la aorta, el atrio izquierdo. Después ya vienen unas imágenes más abajo, y si se fijan, también se le puede hacer el Doppler espectral. Y aquí se puede hacer Doppler espectral, Doppler color y Doppler continuo. La paraesternal caudal izquierda. Aquí también tenemos tres cortes. Aquí se busca el quinto y el séptimo espacio intercostal, o sea, el sexto. ¿Ya? Lo más cercano del esternón. Acá estamos cortando el corazón como desde la punta hacia la base. ¿Ya? Si pescamos la marraqueta, tenemos la marraqueta así y la estamos cortando ahí.
¿Ya? Y aquí aparece el corte de 4 cámaras que se ven como la marraqueta, los 2 ventrículos y los 2 atrios, y también el corte de 5 cámaras donde podemos ver la salida de la aorta. ¿Ya? Ahí está cómo sería donde se corta. Buscamos entre el quinto y séptimo paso intercostal, lo más cercano al esternón, y le disparamos de la puntita al corazón hacia la base. ¿Qué vamos a ver? Este tipo de imagen. Donde tenemos la marraqueta, tenemos el ventrículo derecho, izquierdo, atrio derecho. Acá ya pasamos el corte en 5 cámaras, donde tenemos el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, el atrio derecho, la aorta y el ventrículo izquierdo, o sea, el atrio izquierdo. Y acá solamente del corazón izquierdo tenemos esta imagen, donde acá es la zona más idónea para poder usar las medidas dobles. Y acá tenemos en el monito donde está puesto el transductor, y se fijan ahí calculando entre el quinto y el sexto espacio intercostal, lo mismo que acá. Y se están mostrando acá la imagen de 2 cámaras, y acá hay la imagen en 4 o 5 cámaras. Y acá tenemos la imagen o la ventana en 4 cámaras. ¿Vamos bien? ¿O está muy enredado? Sí, enredado. Si no se sabe en el corazón, no se lo imaginan, es bien difícil que lo puedan así aprender o madurar de primera instancia. La ventana para extender izquierda tiene el corte transverso entre el tercer y quinto paso intercostal entre el esternón y la unión costocondral. Tenemos la proyección del eje largo y el tracto salida del ventrículo izquierdo y el eje corto. Entonces ahí, si se fijan, ponemos el transductor más cercano a la parte media del corazón y lo vamos angulando para poder obtener estos cortes. Entonces acá sería el más apical, donde tenemos ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, atrio derecho. Acá ya tenemos otra imagen en 5 cámaras, donde tenemos el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, la aorta con su válvula aórtica, el ventrículo izquierdo y el atrio derecho. Y ya finalmente la más cercana a la base sería aquí ventrículo izquierdo, aquí sería la aorta y aquí sería el atrio izquierdo con la válvula mitral. Y lo otro que nos queda acá es el eje corto de la ventana izquierda. Entonces en la base vamos a tener el ventrículo derecho, el atrio derecho, la aorta y el atrio izquierdo. Más abajo ya tendríamos el ventrículo derecho, atrio izquierdo, la aorta y la pulmonar. Es en este corte donde yo puedo medir el diámetro de la aorta con respecto a la válvula pulmonar. Y acá, si se fijan, este es uno de los cortes más difíciles que hay que medir harto y tener mucha paciencia para lograrlo, que tenemos el ventrículo izquierdo, el atrio derecho, el atrio derecho, la aorta y el tronco pulmonar. También es ideal para tomar la medición de la pulmonar con la aorta. Ya, ¿alguna duda? ¿No? ¿Vamos bien? Ya. De las alteraciones que les puedo contar, tenemos la dilatación o cardiomiopatía dilatada del perro. En el gato es muy poco frecuente, es más común la cardiopatía hipertrófica. A diferencia del perro, es menos común la cardiopatía hipertrófica. Tenemos insuficiencias valvulares, ductos arteriosos persistentes y las sobrecargas de volumen, que eso es más que nada en forma fisiológica. Cuando falla una cámara, se sobrecarga la otra. ¿Ya? Eso lo va a aprender con cada patología que veamos en cardiología. Entonces, de las más comunes, la cardiomiopatía dilatada, las razas grandes, lo que no quiere decir que
existan razas más chicas que las puedan tener. Por ejemplo, el Cocker Spaniel era el rey de la cardiopatía dilatada en sus años. El Doberman también el Doberman con el Boxer son también los reyes de la cardiopatía dilatada. Los Golden, labradores, los Gran Danés, San Bernardos, pero como les digo, estas son las más frecuentes que se han reportado a nivel internacional. No quiere decir que exista otra raza que tenga mayor predisposición a esta alteración. ¿Cuáles son los signos? Tos. ¿Por qué hay tos? El edema no genera tos. ¿No se basa la tos que le llamamos nocturna? Ya, pero ¿por qué se produce? Porque el paciente se acuesta y cuando la persona está aumentada de tamaño, lo que la trae y así. Por ahí va la cosa. Entonces, como un corazón que está grande, el perro se echa y el corazón cambia de posición. Y eso genera un desplazamiento o algún grado de colapso traqueal y genera la tos en estos pacientes. El edema genera insuficiencia respiratoria y por ende disnea. Intolerancia al ejercicio. Obviamente, si tienen un perro con cardiopatía dilatada que tiene un gasto cardíaco reducido, si lo vuelven a trotar un ratito se va a cansar rápido. ¿Ya? Ascitis también puede estar presente como función pleural y la pérdida de peso, que es lo que se conoce como caquexia cardíaca. En algunos casos síncope. Pérdida de oxigenación cerebral. Pérdida de conciencia ya. ¿Qué es lo que vamos a ver? Si se fijan, acá mi corazón está bastante amplio y vemos también un modo M bastante amplio con sístoles, diástoles identificables o no identificables. Hay veces que este modo M es plano, ya que la capacidad contractil del corazón es casi nula. Ahí pueden ver un ventrículo izquierdo gigante, un atrio izquierdo gigante. Aquí también está otra forma de medir que se mide el área y volumen, y también nos está diciendo que este corazón está grande. O en este caso, donde tenemos un ventrículo bastante grande con pérdida de forma de hombro, y tenemos acá un modo M con una fracción de acortamiento de un 15%. Si se acuerdan que lo mínimo era un 28%, o sea, tenemos un déficit contráctil bastante importante. Y acá tenemos también un ventrículo izquierdo gigante, un atrio gigante. Fíjense la diferencia entre el atrio y la aorta. Ambos deberían ser del mismo diámetro. Y este atrio son por lo menos 4 veces la aorta. Miren los modos M de este perro. Tenemos acá una sístole y que más encima tiene un problema eléctrico corazón porque viene doble. Y tenemos un ventrículo izquierdo gigante. Acá lo mismo, la percepción de la sístole y diástole es casi cero. Entonces son cardiopatías dilatadas bastante importantes. Fíjense este atrio. Es un tremendo atrio versus un ventrículo que parece relativamente digno todavía. Aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Obviamente el modo M para poder determinar si es que tiene una fracción de acortamiento que está disminuida o no. Y medir, darse el trabajo de medir cada pared en sístole y en diástole. Eso es lo que se hace también en ecocardiografía. Hay unas tablas que son extensas, que son por lo menos 10 o 20 hojas de un libro. Por cada peso hay medidas diferentes. Miren este paciente, cardiopatía dilatada, apenas late, se fijan, y el corazón aparentemente redondo. Esta era una perrita joven que aparte estaba con ascitis, estaba con fusión pleural, ahí se ve la fusión pleural, y aquí me queda la duda si es que hay o no líquido pericárdico. Su otro lado, la hipertrofia, lo que genera una sobrecarga de presión, ya sea por estenosis subaórtica, hipertensión arterial. Normalmente es más común en los gatos más viejitos. También puede ser secundario hipertiroidismo, a tumores como
relatos más viejitos, las veces que me he metido a lecturas a publicar algo. Y el signo es disnea de aparición aguda. En la radiografía este corazón puede aparecer normal, como puede estar aumentado. El ecocardio, que es lo que vamos a ver, el ventrículo izquierdo es chiquitísimo y las paredes, la pared libre del ventrículo izquierdo y el septum interventricular están engrosadas. ¿Ya? Como esto. ¿Se fijan? Eso es el ventrículo, esto es el septum interventricular y esta es la pared libre del ventrículo izquierdo. Acá también, septum, o sea, pared libre del ventrículo izquierdo, eso es el ventrículo, aquí está la salida de la aorta, el septum interventricular y el ventrículo derecho. O sea, paredes engrosadas, ventrículo reducido. Esa es la cardiología hipertrófica. Con esta imagen también, si se fijan, ahí tenemos un ventrículo muy pequeño. Por este animalito, si se fijan, no tiene forma de ventrículo, la pared libre está súper engrosada, el septum está súper engrosado. Miren las válvulas que apenas se cierran, o sea, en vez de cerrarse así, se están cerrando así. ¿Dónde está el puntero? ¿Se fijan? Entonces también tenemos acá una cardiopatía hipertrófica. Fíjense acá en el modo M, ¿qué es lo que aparece? La sístole súper marcada con la diástole. Y acá podríamos tener una fracción de acostamiento normal o reducida. Miren acá en el ventrículo, la forma de hongo ya no parece hongo, sino que parece una forma de paraguas. Los músculos papilares están súper engrosados, el septum interventricular engrosado. De las cardiopatías congénitas no es mucho lo que yo les puedo contar, porque como yo no me dedico a cardio, la parte teórica sí, algo la manejo más en rayo. Pero ¿qué es lo que es lo más común? Es el ducto arterioso persistente, la estenosis aórtica y pulmonar. ¿Ya? Lo importante es que cuando las tengan ustedes van a ver que hay un soplo en un cachorro. Se habla como un soplo de marcha, que es como una locomotora de esas antiguas a vapor, ¿sí? De eso se habla. Y hay retardo de envejecimiento, en algunos cianosis, intolerancia al ejercicio, todos los signos cardíacos que pueden existir, convulsiones, distensión venosa yugular, pulso yugular y en algunos casos ascitis. Desgraciadamente los cachorros menores de 6 meses todos tienen líquido abdominal, entonces hay que discriminar bien si es que es ascitis o es la infusión abdominal que tiene normalmente un perro menor a 6 meses o un gato menor a 6 meses. El ducto arterioso persistente. ¿Qué es lo que es el ducto arterioso persistente? Es un ducto que está en el feto, que une la aorta con la pulmonar, y cuando el perrito nace, ese ducto debiese deshacerse, romperse o cerrarse. Y eso va a generar insuficiencia cardíaca congestiva. Y lo que nosotros deberíamos buscar es esta imagen, la aorta con el tronco pulmonar. Y al poner el Doppler vamos a ver esto que se llama una imagen en mosaico, que es la turbulencia que genera el paso de sangre de la aorta hacia la pulmonar. Esta debería ser roja y esta debería ser azul. Y como vemos ahí que tenemos esa imagen en mosaico, hablamos del ducto arterioso persistente. Acá, si se fijan, ahí está el ducto arterioso. Ahí lo están midiendo y aquí está la turbulencia que está generando ese ducto arterioso persistente. La estenosis pulmonar. La estenosis pulmonar, ¿qué es lo que hace? Disminuye el tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué tiene que hacer ese ventrículo derecho para poder expulsar esa sangre?
Pero al revés, o sea, se agranda ese ventrículo porque está llegando sangre y no es capaz de tirar la toma para afuera. Las paredes sí se hipertrofian. No quiere decir que se engrosen en ese momento, pero sí va a llegar a un momento en que va a ser como una cardiopatía mixta con el ventrículo más amplio y las paredes engrosadas. ¿Y qué más se deforma? El tracto de salida de la pulmonar, porque como tira un jet de sangre en forma brusca, choca con las paredes, eso también se dilata. Entonces acá lo que estamos viendo, y ahí está el ventrículo derecho, aquí está el ducto, o sea, la pulmonar disminuida, y acá tenemos el imagen en mosaico que nos está indicando que hay un flujo turbulento pasando por esa válvula. Y acá fíjense, ventrículo izquierdo grande, aurícula izquierda grande. ¿Qué sería esto? Si tengo un ventrículo izquierdo grande y una aurícula izquierda grande, ¿qué sería esto? Más sencillo todavía. Si está grande los dos. ¿Qué es? Si están las dos cámaras dilatadas y grandes. Más fácil todavía, si lo estoy diciendo, la cuestión que si están las dos cámaras dilatadas, ¿qué cardiopatía es? Dilatada. ¿De qué me busca la quinta para cargar las cuestiones? Y acá, si tengo las dos cámaras chicas, las paredes engrosadas, ¿qué cardiopatía es? Y la otra que nos queda es la estenosis aórtica, que pasa lo mismo que la estenosis pulmonar. Aquí hay una sobrecarga de presión que lo que termina siendo es un corazón hipertrófico, donde el ventrículo izquierdo tiene que expulsar sangre bruscamente para que llegue a todo el organismo, por lo tanto ese ventrículo se hipertrofia. Hay también aumento de la aurícula izquierda, porque también hay un reflujo ventrículo atrial, y además se aumenta el callado aórtico, porque toda esa sangre que pega en las paredes de la aorta la deforma. Entonces acá tenemos, en teoría, lo que es una estenosis pulmonar. ¿Ya? Ahí tienen la válvula y ahí tienen el ventrículo, el lado izquierdo, y acá estaría una relativamente normal. Acá que tenemos un tamponamiento cardíaco. Si se fijan, tengo un corazón que no tiene forma de corazón y que está rodeado por líquido en el saco pericárdico. Si no tuviese deformado este corazón, sería solamente un hidropericardio. Pero aquí ya hablamos de tamponamiento porque hay deformación del corazón. Le cuesta moverse ese corazón dentro de esa cantidad de líquido que hay ahí. Acá tenemos un corazón que se está moviendo en una efusión pleural. Y fíjense la cavidad que tiene ese corazón, es gigante. Entonces, de todos estos perros que he pillado así, los mando al cardiólogo para que el cardiólogo ya haga el diagnóstico definitivo de cuál es la patología principal que tiene este paciente. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno. Entonces,